Mi novio me prometía que algún día me daría todos los lujos que me merecía, pero mientras yo le daba mi dinero para ayudarlo a salir adelante, él se lo gastaba en viajes y fiestas con su amante. Cuando lo descubrí, me encargué de que perdieran hasta el último centavo que alguna vez usaron para burlarse de mí. Desde que tengo memoria, siempre me enseñaron que cuando uno ama de verdad, se entrega, y yo, como buena hija de una madre que se desvivía por sostener a mi papá en sus peores momentos, crecí creyendo que ese tipo de amor era lo que se suponía que debía dar. Que cuando alguien te dice que tiene sueños, que va a llegar lejos, que solo necesita un poco de ayuda para arrancar, tú le crees. Le apuestas. Porque el amor es eso, ¿no? Apoyar cuando nadie más lo hace. Sostener mientras el otro se levanta. Construir con paciencia lo que algún día, según las palabras dulces que te repite como mantra, se convertirá en una vida cómoda, llena de lujos y estabilidad. Justo como la que te promete cada noche mientras se acuesta a dormir sin preocuparse por las facturas que tú sí estás pagando. Lo conocí en un evento de una amiga de la universidad, de esos cumpleaños donde uno no conoce a nadie y se pasa toda la noche con la copa en la mano mirando el celular para no parecer desubicada. Él fue de los primeros que se acercó, con esa sonrisa que al principio parece sincera, con ese aire de yo puedo con todo que te hace pensar que tal vez sí, que tal vez este sí es diferente. Hablamos casi toda la noche. Me dijo que era emprendedor, que tenía ideas geniales pero que justo había pasado por una mala racha. Me habló de una startup de tecnología, de un proyecto que según él lo iba a catapultar a otra liga. Yo no entendí la mitad de lo que decía, pero él hablaba con tanta seguridad, con tanta determinación, que hasta yo terminé creyendo que tenía futuro. Era encantador. El tipo de hombre que sabe exactamente qué decir para que tú sientas que estás frente a alguien destinado a cosas grandes. Empezamos a salir y las primeras semanas fueron una mezcla de cafés baratos y caminatas largas porque estaba ahorrando para el negocio. Nunca me invitó a lugares caros, y eso, lejos de molestarme, me pareció una muestra de honestidad. Me decía que cuando estuviera mejor me iba a llevar a un lugar donde la propina fuera más cara que toda la cena que estábamos compartiendo. Que algún día iba a hacerme sentir como una reina porque eso era lo que yo merecía. Me decía eso, y me lo creía. No porque tuviera pruebas de que fuera cierto, sino porque una parte ingenua de mí, que hoy quiero abofetear, estaba sedienta de tener a alguien que hiciera planes a futuro conmigo. Con el tiempo, empecé a involucrarme más. Él tenía muchas deudas pequeñas, de esas que se van acumulando como polvo hasta convertirse en un colchón ahogante. Tarjetas al límite, facturas de servicios vencidas, cosas simples como el seguro del auto o el cable. Yo ya estaba trabajando en ese momento, tenía un sueldo estable y, aunque no era millonaria, tampoco vivía con la soga al cuello. Así que cada vez que él se veía apurado, ahí estaba yo, transfiriéndole un par de cientos de dólares aquí, ayudándole a pagar la mitad del arriendo allá. Comprando cosas para su casa porque no tenía con qué pero asegurándome de que las facturas salieran a mi nombre, por si las dudas. Aunque claro, en ese momento lo hacía por amor. No por estrategia. Lo que más me convencía de que valía la pena el esfuerzo era la forma en que me hablaba del futuro. Me prometía que cuando su proyecto saliera a flote, me iba a devolver todo. Que íbamos a irnos de vacaciones a Europa, que iba a comprarme el carro que yo quería, que hasta le iba a pagar la maestría que siempre había postergado por falta de dinero. Y yo, que me sentía vista, escuchada y, supuestamente, elegida, seguía creyendo. Así pasaron los meses. Casi 2 años, para ser precisa. En ese tiempo, llegué a cubrirlo en más de una ocasión cuando se quedaba sin gasolina, cuando le cortaban el internet, cuando se le vencía la licencia y no tenía para renovarla. Me decía que era solo temporal, que ese empujón que yo le daba era justo lo que necesitaba para levantar cabeza. Que nadie lo había apoyado nunca como yo. Y como todo se trataba de palabras dulces y promesas vagas, empecé a dejar de pensar en mí. Dejé de ahorrar para mi propio fondo de emergencias. Cancelé unas clases que quería tomar porque no me alcanzaba el dinero después de haberle prestado lo que necesitaba para cerrar una inversión clave. Dejé de pagar mi propio seguro dental para poder ayudarlo con el pago del celular, porque si se quedaba sin línea, perdía contactos importantes. Y cuando se sentía culpable, me decía que todo eso era una inversión a largo plazo, que cuando él tuviera éxito, no me iba a faltar nada. Que no lo olvidara.
él estaba luchando también por mí. La primera alarma real llegó cuando se atrasó en devolverme una de las sumas más grandes que le había prestado. Fue para un viaje a Atlanta, supuestamente para una reunión clave con unos inversionistas. Me mostró correos falsos, nombres de empresas que después descubrí que no existían o que él simplemente había inventado. Pero en ese momento no sospeché nada. Solo me sentí herida porque regresó sin nada concreto y más evasivo de lo habitual. Yo pensaba que estaba frustrado por no cerrar el trato, así que lo traté con más ternura. Le preparé cenas. Le compré una camisa nueva para su próxima presentación. Fui estúpidamente paciente. Lo que me abrió los ojos no fue una gran traición escandalosa. Fue un error. Uno de esos errores tontos que uno comete cuando se siente intocable. Una noche me escribió un mensaje que claramente no era para mí. En el mensaje, le decía a alguien que había reservado un hotel con vista al mar y que esperaba que la otra persona llevara el vestido rojo. Lo peor fue que ni siquiera lo negó. Cuando le pregunté, puso cara de desconcierto y dijo que era para una prima. Pero ya no estaba hablando con la misma mujer ingenua de antes. Ya no tenía los mismos ojos. Algo dentro de mí se quebró y decidí que no iba a actuar como una víctima más. Que si él había usado mi amor como cajero, yo iba a convertirme en la razón por la que no pudiera ni volver a pedir una soda fiada sin sentir vergüenza. Y no lo confronté. No aún. Porque había algo que me dolía más que su traición, lo fácil que se le hacía vivir de mí mientras me mentía sin pestañear. Así que me tragué las lágrimas, me guardé las ganas de gritarle todo lo que sabía, y empecé a observar. A planear. A anotar. Porque si él pensaba que su mejor inversión había sido manipularme, yo estaba decidida a hacer la inversión más cara y ruinosa de su vida. Actualización 1. Pasaron unos días en los que fingí una normalidad que me pesaba como una piedra atada al pecho. Me despertaba temprano como siempre, le preparaba el desayuno sin que lo pidiera, le dejaba notas motivacionales en su laptop con frases que, paradójicamente, hablaban de lealtad y compromiso. Y sonreía mientras lo veía salir de casa con ese aire confiado de quien cree que está jugando con piezas que no le pertenecen. A veces, cuando se iba, me quedaba sentada en la cama, mirando el espacio vacío donde él había estado minutos antes, repasando mentalmente cada conversación, cada excusa. Cada transferencia que hice pensando que lo estaba ayudando a construir un futuro en común, cuando en realidad lo único que hice fue financiarle una doble vida. Durante esas primeras semanas no lo enfrenté porque no quería que se desmoronara el castillo antes de tener todos los cimientos de mi venganza bien firmes. Decidí que si iba a hacer algo, lo haría a conciencia, sin margen de error, sin gritos que después pudiera lamentar. Y eso significaba recolectar pruebas, entender toda la dimensión de lo que había pasado mientras yo me desvivía por él, y sobre todo, trazar una línea que él no pudiera borrar por más lágrimas falsas o disculpas que intentara lanzar cuando se sintiera descubierto. Empecé por lo básico. Me senté con mi computadora, abrí todos los correos, las cuentas bancarias, los registros de Zelle, Venmo y Cash App. Me fui transacción por transacción y marqué cada pago que le había hecho con una etiqueta roja. También abrí mi bandeja de mensajes y comencé a exportar conversaciones donde hablábamos de dinero, de sus viajes, de esas reuniones de trabajo que nunca dejaban rastro. Me sorprendió ver cuánto había borrado él de su lado. Muchas veces me pedía que habláramos por llamada, y ahora entendía por qué. No quería dejar nada que pudiera usarse en su contra. Pero olvidó un detalle, yo no era tan olvidadiza como parecía. Después busqué en sus redes sociales. Su perfil público era limpio, demasiado correcto, como si supiera que alguien eventualmente podría revisar lo que subía. Pero noté que había una cuenta que él seguía desde una secundaria de Miami, y que esa cuenta, una mujer joven, con cara de modelo e influenciadora de bajo perfil, tenía sus historias restringidas. Lo supe porque cuando intenté verlas desde mi perfil, no aparecía nada. Así que creé una cuenta falsa, con un nombre genérico, una foto de una chica que parecía real pero inofensiva, y la seguí. En menos de 3 horas me aceptó. Y ahí estaba. Todo lo que él no subía, lo compartía ella. Desde cenas caras en restaurantes con vista al mar hasta paseos en bote y escapadas de fin de semana en habitaciones con jacuzzi.
En algunas fotos se veía la espalda de un hombre tatuado, exactamente igual que la de él. En otras, directamente salía su mano, su reloj, su risa de medio perfil. No eran fotos que gritaban infidelidad a primera vista, pero para mí, que había pasado casi 2 años durmiendo junto a ese cuerpo, no necesitaba más confirmación. Era él. Era ella. Eran sus mentiras. Cada historia era una bofetada. La vi subir un video brindando con champán desde una terraza diciendo algunas somos princesas, otras somos las que las financian. Otra vez subió una foto de una cartera costosa con la frase agradecida con mi patrocinador anónimo, y aunque no lo decía explícitamente, sabía perfectamente que se estaba burlando de mí. Incluso llegué a una historia archivada donde se veía un pie cruzando la habitación del hotel que yo misma había pagado semanas antes. No lo hizo sin querer. Ella sabía. Sabía de mí, sabía que yo existía, y aún así jugaba a ser la ganadora en esta historia. Y eso fue lo que más me quemó por dentro. No sé en qué momento dejé de sentir tristeza para empezar a sentir una furia silenciosa. Esa que se te instala en el estómago y se alimenta de cada recuerdo, cada sacrificio, cada vez que renunciaste a un gusto personal para poder cubrirle a él un capricho o una deuda mal manejada. Me di cuenta de que ya no lo quería. Al menos no de la forma en que alguna vez lo hice. Porque una cosa es amar y otra muy distinta es tolerar que te usen como un escalón mientras sonríen a otra mujer desde una suite de lujo. No. Eso ya no era amor. Era rabia camuflada. Tomé todas las capturas. Cada historia, cada imagen, cada mensaje que podía servir como evidencia. Abrí una carpeta en mi computadora con su nombre completo, y la llené con todo lo que iba encontrando. Empecé a hacer un resumen cronológico, comparando las fechas de sus viajes con los días que me decía que estaba reunido con ejecutivos o viajando por negocios. Incluso encontré inconsistencias tan evidentes que me sentí estúpida por no haberlas visto antes. Como el día que dijo que se había quedado dormido en el aeropuerto, cuando en realidad estaba en una pool party en Orlando, con la misma mujer, en una casa rentada que salía en la ubicación del video. Una mentira tan burda, tan ridículamente frágil, que me dolía más por mí que por él. Mientras él seguía actuando como si todo estuviera bien, como si aún tuviera bajo control la historia que me había vendido, yo lo observaba con una nueva mirada. Una mirada que ya no buscaba entenderlo, ni perdonarlo, ni encontrarle lógica a sus excusas. Ahora lo miraba como quien mira a su presa, esperando el momento adecuado para cerrar la trampa. Porque si algo había aprendido después de tantos errores, era que algunas venganzas no se gritan, se construyen en silencio, se afinan en la sombra, y se sueltan cuando el otro menos lo espera. Y yo ya había empezado. Actualización 2. Un par de semanas después, cuando ya tenía suficientes pruebas como para llenar una carpeta de evidencia con pestañas codificadas por colores, sí, literal, empecé la segunda fase, aislarlo. No físicamente, porque eso habría sido demasiado obvio, sino desde las raíces. Desde donde realmente le dolía. Porque el problema con gente como él es que se alimentan de los recursos de otros. Son parásitos que disfrazan su dependencia emocional y económica de amor, de admiración, de visión a futuro. Pero en realidad, lo único que quieren es un sistema de soporte que nunca cuestione, que nunca reclame, que nunca note que está siendo exprimido. Así que lo primero que hice fue empezar a separar mi vida de la suya de forma sistemática. Teníamos una cuenta conjunta que usábamos para gastos compartidos, donde yo era la que más depositaba y él apenas contribuía con migajas que a veces ni cubrían lo básico. Cerré esa cuenta con una excusa tan simple como que el banco me dijo que habían detectado una actividad rara y que lo mejor era abrir cuentas nuevas por separado para más seguridad. Él ni se inmutó. Me dijo que confiaba en que yo manejaría eso, como siempre. Tomé esa indiferencia como una señal de que subestimaba por completo lo que estaba a punto de perder. También cancelé una tarjeta secundaria que él usaba para gastos pequeños, como gasolina o café, pero que de pronto empezaba a mostrar cargos sospechosos en tiendas de ropa, cadenas de comida cara y hasta aplicaciones de reserva de hoteles. Dije que el banco me la había bloqueado por un intento de fraude. Me inventé una historia de pánico, de esas que él solía usar para justificar su desastre financiero, y funcionó. Me creyó sin dudarlo.
Incluso me consoló y me dijo que si necesitaba ayuda con algo, él podía hablar con alguien que conocía en el área de finanzas. La ironía era tan absurda que tuve que contener una carcajada en su cara. En paralelo, comencé a armar una nueva red de soporte legal y financiera, esta vez solo para mí. Fui a ver a un asesor de impuestos, revisé todo lo que podía reclamar como gasto, y me asesoré sobre cómo dejar constancia de todos los préstamos personales que le había hecho, aunque no existieran contratos firmados. No para demandarlo, todavía, sino para tener algo sólido en caso de que él intentara dar vuelta a la historia. Aprendí que todo mensaje donde él me pedía dinero podía ser usado como referencia. También descubrí que si él intentaba declararse en bancarrota en algún momento, ciertas deudas no desaparecerían tan fácilmente si yo demostraba que hubo intención de fraude. Además, me contacté con nuestro casero. Vivíamos en un pequeño apartamento en los suburbios de Houston, en un complejo donde la administradora me conocía mejor a mí que a él porque yo era la que siempre pagaba todo a tiempo. Le expliqué, con una sonrisa, que mi novio y yo estábamos considerando hacer cambios, que tal vez él se iría a vivir a otro lugar y yo quedaría sola. Ella fue comprensiva y hasta me ayudó a redactar un nuevo contrato donde yo figuraba como la única titular. Legalmente, él quedaba fuera del acuerdo. Para cuando se enterara, ya no tendría ni el derecho de poner un pie ahí sin mi consentimiento. En medio de todo eso, también comencé a mirar a su entorno. Porque él, en su burbuja de mentiras, también tenía planes de expansión. Un día, mientras fingía revisar sus presentaciones en la mesa del comedor, dejó abierta una pestaña de su correo donde vi el nombre de una agente de bienes raíces con la que había estado en contacto. Estaba considerando invertir en una propiedad a mediano plazo. Era un condominio que apenas estaban construyendo en las afueras, pero el enganche era considerable. Me senté esa misma noche, después de que él se durmiera, y busqué a la mujer. Me tomó poco encontrarla en LinkedIn. Revisé su página de trabajo, sus contactos públicos, y usé otro perfil falso para enviarle un mensaje. Me presenté como alguien interesada en la propiedad, pero que había escuchado que un tal de estaba involucrado también y que me generaba dudas porque sabía que ese tipo tenía problemas serios de solvencia. Ella me respondió al día siguiente agradeciéndome la advertencia, y aunque no me dijo mucho, sí me dejó claro que tomaría precauciones. Con solo esa mínima intervención, ya sabía que había sembrado la primera semilla de desconfianza. Sabía que él estaba dependiendo de promesas que no podría cumplir y que cualquier sombra sobre su reputación haría que otros se alejaran. Era justo eso lo que quería, que los demás comenzaran a hacer lo mismo que yo estaba haciendo. Alejarse. Cortarle el oxígeno. Y por supuesto, también seguía monitoreando a la amante. Ella, sin saber que yo la observaba tan de cerca, me daba material nuevo cada semana. Una vez subió una foto de unas flores con una nota que decía para mi futura socia de negocios, lo que me hizo sospechar que no solo estaban involucrados sentimentalmente, sino que él estaba incluyendo en ideas que antes decía que eran nuestro plan. Y ahí me di cuenta, ella no era solo una amante. Era la mujer con la que pensaba construir una nueva fachada, usando la misma historia que me vendió a mí, pero ahora desde un pedestal que yo había ayudado a pagar. Era como si él tuviera una plantilla de seducción, y yo hubiera sido la versión beta. Entonces comencé a guardar también los movimientos públicos de ella. Comentarios, publicaciones, likes en cuentas de lujo. Todo lo que pudiera servir como prueba de que ella no era ajena al engaño. Porque una cosa era que él mintiera y otra muy distinta era que ella participara activamente en la burla. Entre sus amigas, ya era un chiste. En los comentarios se reían con frases como bien invertido ese dinerito o patrocinio nivel diosa. Era evidente que todas sabían quién era el verdadero soporte económico y que no era él. La diferencia es que ahora, yo también lo sabía. Y ya no estaba dispuesta a sostener a nadie más. Pero lo mejor de todo era que él aún no sospechaba nada. Me decía que últimamente me notaba más tranquila, que tal vez por fin estábamos entrando en una etapa más madura de la relación. Me lo decía mientras sacaba su ropa cara del secado, ropa que yo había comprado. Me lo decía mientras me pedía que lo ayudara a revisar unas cifras para su próxima inversión. Me lo decía sin saber que esa calma que él notaba no era serenidad, era frialdad. La de una mujer que ya no está herida, sino lista. Y yo estaba lista.
Más que nunca. Actualización 3. Un mes después, ya todo estaba preparado. Cada cuenta cerrada, cada vínculo roto, cada movimiento planeado como si se tratara de un tablero de ajedrez en el que yo ya no jugaba a sobrevivir, sino a ganar. Me había pasado semanas enteras organizando los detalles, sin dejar cabos sueltos, sin confiarme ni un segundo. Porque lo que se venía no era una conversación. No era una pelea. Era una ejecución silenciosa, y no de una ruptura, sino de su comodidad, de su falsa estabilidad, de ese mundo que construyó sobre mí creyendo que yo jamás me atrevería a derrumbarlo. Él no tenía ni la menor idea. Seguía con su rutina de siempre, levantándose tarde con la excusa de que trabajar desde casa le permitía ser más flexible. Se hacía el ocupado frente a su laptop, aunque la mayoría de veces solo estaba viendo TikToks de cómo ser tu propio jefe o jugando con diseños de logos que nunca llegaban a nada. A veces me hablaba de sus planes como si aún fuéramos socios de un futuro común, y eso me generaba una mezcla de repulsión y lástima. Porque mientras él soñaba con hacerse millonario a costa de los demás, yo ya lo había dejado completamente expuesto, solo que aún no se lo había dicho. Elegí un viernes por la tarde. No porque fuera simbólico, sino porque sabía que el lunes él tenía una reunión con un supuesto socio potencial que, en realidad, ya no lo era. Yo me había encargado de contactarlo días antes, desde una cuenta profesional que tenía para networking, y le envié un correo con tono educado, explicándole que quien estaba por cerrar trato con él tenía un historial financiero muy inestable y que usaba dinero ajeno para aparentar solvencia. Le adjunté sin muchos rodeos los extractos bancarios, los estados de cuenta y los registros de transferencias donde yo, claramente, era quien había financiado sus gastos personales. El socio agradeció la advertencia. Nunca supe si creyó todo al pie de la letra, pero bastó para que él cancelara la cita el mismo día que yo decidí hablar. No lo recibí con escándalos ni le grité. Cuando entró por la puerta, encontró su maleta, la misma que alguna vez le compré para que pudiera viajar a una de sus conferencias, apoyada contra la pared, ya empacada. En la mesa de la sala estaba una carpeta cerrada con su nombre escrito a mano y una hoja impresa encima. Me senté en el sofá como si se tratara de una entrevista, con las piernas cruzadas, en silencio. Él apenas cruzó el umbral se rió, preguntando si nos íbamos de viaje, si era alguna sorpresa, si tenía que ponerse elegante. Le dije que se sentara. Y por primera vez, me obedeció sin decir nada más. No le pregunté nada. No le ofrecí explicaciones. Solo le pasé la hoja impresa, donde detallaba, con fechas, montos, capturas y notas al margen, todos los pagos, préstamos, rentas, seguros, tarjetas y ayudas que yo le había dado en el último año y medio. Todo estaba en orden cronológico, con un total al final. Una cifra dolorosa que él, por supuesto, nunca pensó que alguien podría llevar tan organizada. Levantó la vista y solo dijo que no entendía. Le contesté, sin alterar la voz, que no tenía por qué entender nada, porque ya no se trataba de él. Que esa hoja no era una factura. Era una sentencia. Entonces le entregué la carpeta. Dentro estaban todas las pruebas, fotos, mensajes, capturas de las historias de Instagram de su amante, reservas de hotel con su nombre, listas de cargos a mi tarjeta usados por él, transacciones desde mi cuenta a la suya. Y sobre todo, un documento firmado por el casero donde se confirmaba que, desde esa fecha, él ya no formaba parte del contrato de arriendo. Todo legal. Todo sellado. No había espacio para interpretaciones. Le dije que tenía esa misma noche para irse, que no le deseaba suerte y que no quería escucharlo justificar nada. Que si intentaba algo, cualquier cosa, ya tenía una copia de todo guardada en la nube, lista para enviarse a cada contacto profesional suyo, incluyendo a su familia si era necesario. En lugar de alterarse, al principio se rió. Dijo que estaba exagerando. Que todo eso era innecesario, que podíamos hablarlo como adultos. Me soltó el típico discurso de tú sabías en lo que te metías y yo nunca te obligué a ayudarme, como si mi buena fe fuera una excusa para despojarme de toda dignidad. Me dijo que lo estaba atacando cuando él más me necesitaba, que si lo dejaba ahora, justo cuando iba a despegar, me iba a arrepentir. Que estaba a punto de cerrar un negocio que cambiaría nuestras vidas. En ese momento, respiré hondo y le solté la última parte del plan,
le dije que ese negocio ya no existía. Que yo misma había contactado a su socio y le había contado todo. Que nadie le iba a invertir un centavo a un tipo que necesitaba robarle a su pareja para mantener la ilusión de ser alguien. Ahí fue cuando se quebró. Ya no con rabia, sino con incredulidad. Me miró como si no entendiera en qué momento pasé de ser su novia obediente a convertirme en su peor amenaza. Me preguntó si era en serio. Si lo había arruinado por despecho. Le respondí que no, que lo había arruinado por respeto. Por el que él nunca me tuvo. Me levanté, le abrí la puerta, y le recordé que no tenía derecho a llevarse nada que no fuera suyo. Las maletas eran las únicas que le permitía sacar. Todo lo demás lo había pagado yo. Y que si osaba robarme algo más, tenía lista la denuncia. Salió con la cabeza baja, sin decir nada más. Y mientras cerraba la puerta detrás de él, lo único que sentí fue alivio. Porque finalmente había dejado de ser su escalón. Porque todo lo que él había usado para burlarse de mí se le había convertido en un arma que ya no podía controlar. Porque por primera vez, la que tenía el control era yo. Y no iba a soltarlo. No todavía. Porque todavía me faltaba verlo caer más. Mucho más. Actualización 4. Unos cuantos días después de que se fuera, su silencio fue lo primero que me sorprendió. Pensé, ingenuamente, que intentaría contactarme de inmediato, que volvería a aparecer con alguna excusa patética o una disculpa reciclada. Pero lo cierto es que no tuve noticias de él por al menos una semana. No llamadas, no mensajes, ni siquiera un intento de recuperar sus cosas. Eso no significaba que se había rendido. Lo conocía demasiado bien. Significaba que estaba tratando de salvar su imagen en otro lado, intentando disfrazar la caída como si se hubiera ido por voluntad propia, como si la decisión de marcharse hubiera sido suya. Y ahí fue cuando entendí que mi plan no podía quedarse solo en sacarlo de mi vida. Tenía que despojarlo de ese escudo de cinismo con el que caminaba por el mundo, ese disfraz de víctima o emprendedor incomprendido que usaba cada vez que alguien lo confrontaba. Así que enfoqué toda mi atención en el terreno social, ese que él cuidaba con tanta obsesión. Porque para alguien como él, la reputación no era solo importante, era la moneda con la que negociaba. Mientras vivía de los demás, fingía que todo lo que tenía lo había conseguido por su cuenta, con esfuerzo, con talento. Y lo peor es que había gente que le creía. Así que me propuse que esa gente empezara a ver la realidad. No con ataques públicos ni escándalos, sino con pequeñas dosis de verdad administradas con precisión. Él se había burlado de mí en privado, pero yo no tenía prisa. Lo mío iba a sentirse en su entorno, en sus relaciones, en esos círculos donde fingía ser alguien respetable. Comencé con la amante. Esa mujer que durante meses había alimentado su ego y su vida de lujo sabiendo que yo era quien pagaba la cuenta. Lo primero que hice fue contactar a su hermana. Encontré su perfil por una foto en la que ambas aparecían con etiquetas. Fingí ser una vieja conocida de la universidad, alguien que quería pasarle una información delicada. Le envié un mensaje anónimo desde una cuenta limpia, sin rastros, con capturas muy seleccionadas, los movimientos de dinero, la tarjeta usada en sus cenas, las transferencias de mi cuenta al hotel donde habían pasado San Valentín, y sobre todo, las frases donde ella misma se burlaba de mí públicamente sin mencionar nombres, pero sabiendo perfectamente a quién se refería. La hermana tardó un día en responder. Me dijo que no tenía idea de que su familiar estaba involucrada con alguien comprometido, y mucho menos que había permitido que otra mujer financiara su estilo de vida. No le pedí nada. Solo le dije que ahora tenía la información para decidir qué hacer. Después seguí con las amigas. Reuní nombres y usuarios de las más cercanas, esas que siempre le comentaban cosas como reina o diosa en sus fotos. Les envié pequeñas compilaciones en video, como si se tratara de una historia no contada, un montaje de imágenes y textos con la cronología del engaño. Nunca dije que yo era la ex. Solo me presenté como alguien que había investigado el caso de un estafador emocional. Algunas respondieron con incredulidad. Otras no dijeron nada, pero dejaron de seguirla o eliminaron comentarios. Eso era todo lo que necesitaba, grietas. Porque la red que sostenía a ese par no se construyó sobre amor, sino sobre apariencia.
Y una vez que esa fachada empezara a desmoronarse, se iban a quedar sin nada sólido en que apoyarse. Poco después, empecé a notar los efectos. La amante, que antes subía historias todos los días con frases de empoderamiento y fotos de restaurantes caros, empezó a volverse más escueta. Primero dejó de publicar dónde estaba. Luego, empezó a subir frases melancólicas. Después, borró todas las fotos donde aparecía alguna referencia a él. Yo ya no necesitaba revisar su perfil desde una cuenta falsa. Lo hacía desde la mía, con la seguridad de quien ya no tiene miedo de ser descubierta porque tiene todo el poder en sus manos. Y fue desde ahí que vi cuando subió una historia con fondo negro que decía: algunas personas no valen ni el esfuerzo de vengarse, pero igual se lo merecen. Por su lado, él empezó a intentar contactarme por rutas indirectas. Lo supe cuando una amiga en común, una de las pocas que aún no sabía todo lo que había pasado, me escribió para decirme que él se le había acercado muy afectado, diciendo que yo lo había echado sin explicaciones. Que le había cortado toda forma de comunicación y que ahora estaba en una situación complicada. La historia que vendía era la de un hombre que había dado todo por una relación y había sido traicionado sin previo aviso. Me reí. Literalmente me reí en voz alta. Porque era el colmo. Después de todo lo que hizo, todavía intentaba pintarse como la víctima. Así que le pedí a mi amiga que se encontrara conmigo en persona. Le mostré las pruebas. Todo. No dejé espacio para dudas. Ella no solo se indignó, sino que se ofreció a pasar el material a otras personas. No hizo falta pedírselo 2 veces. La indignación auténtica es más poderosa que cualquier campaña de desprestigio. A las pocas semanas, ya nadie en su entorno confiaba en él. Incluso algunos de los socios que siempre mencionaba dejaron de responderle. Lo descubrí porque uno de ellos, un tipo con el que solía alardear de tener una alianza estratégica, empezó a seguirme en redes y a dar likes en publicaciones donde hablaba sobre el valor del respeto en una relación. Era obvio. Ya se estaban alejando. Y no porque yo lo hubiera gritado a los 4 vientos, sino porque me encargué de sembrar suficientes dudas, suficientes fragmentos de verdad, como para que la confianza que otros habían depositado en él se resquebrajara por completo. La gota final vino cuando, una tarde cualquiera, recibí una llamada desde un número desconocido. No contesté. Pero al escuchar el buzón de voz, supe que era él. Sonaba quebrado, nervioso, con ese tono de quien está perdiendo el control y empieza a darse cuenta de que el castillo que construyó no era de ladrillos, sino de cartón mojado. Me decía que necesitaba hablar, que quería entender por qué yo había hecho todo esto, que no sabía cómo reparar el daño, que al menos merecía una oportunidad para explicarse. Borré el mensaje sin pensarlo 2 veces. Porque ya no había nada que explicar. Porque mientras él estaba intentando venderle a los demás una imagen de víctima incomprendida, yo ya lo había despojado de sus máscaras. Y porque esa era solo la antesala. Todavía faltaba lo mejor. Porque no basta con quitarle a alguien como él lo que robó. Hay que asegurarse de que no pueda volver a construir nada parecido otra vez. Y eso era justo lo que estaba por hacer. Actualización final. Pasaron algunos meses y supe que había tocado fondo no por lo que me dijo él, porque jamás volví a contestarle ni una sola llamada, sino por lo que fui recolectando de terceros, de conocidos comunes. De esas historias que se van esparciendo como murmullos cuando alguien cae de una altura que solo él creyó real. Lo que antes eran rumores vagos sobre su inestabilidad económica o sus mentiras pequeñas, se habían convertido en un consenso generalizado de que él no era una persona confiable. Al principio, algunos aún intentaban defenderlo con frases tibias como tal vez solo estaba pasando por un mal momento o a lo mejor todo fue un malentendido entre ustedes, pero después, cuando empezó a buscar desesperadamente apoyo donde ya no quedaba nadie dispuesto a cargarlo, la narrativa cambió. Ya nadie lo veía como un tipo brillante y carismático. Lo veían como un farsante. Como alguien que vivió de otros hasta que se le acabó el margen. Me enteré por una excompañera del trabajo, quien también lo conocía de vista por haberlo acompañado un par de veces a eventos, que había intentado mudarse con un amigo de su círculo más cercano. Alguien que supuestamente lo admiraba y con quien hablaba de proyectos en común. El plan era temporal, mientras conseguía reacomodarse tras una ruptura que, según él, lo dejó sin hogar.
pero el amigo solo lo aguantó 2 semanas. No solo porque no contribuía con nada, sino porque se pasaba el día en su computadora buscando maneras de volver a vender la misma historia de siempre, que estaba a punto de cerrar algo grande, que solo necesitaba una pequeña inversión más, que el fracaso anterior fue culpa de terceros que lo sabotearon. En otras palabras, seguía sin entender que ya no quedaba nadie dispuesto a pagarle su teatro. Fue entonces cuando se supo que había intentado pedir un préstamo usando mi nombre como referencia. Lo descubrí porque un banco me llamó para verificar si yo tenía conocimiento de esa solicitud. Me quedé helada. No porque me preocupara, yo ya había blindado todo lo legal desde que lo saqué de mi vida, sino porque me impresionó que siguiera creyendo que podía arrastrarme a su ruina sin consecuencias. Contesté al banco que no solo no tenía relación con él, sino que si volvían a contactarme en ese contexto, iniciaría acciones legales. El agente se disculpó y me agradeció por el aviso. Desde ese momento, reforcé aún más mis cuentas, cambié contraseñas, cerré perfiles viejos y dejé claro en todos lados que no tenía ningún tipo de vínculo financiero con él. Mientras todo eso sucedía, su examante, la musa a la que llevó en viajes financiados con mi dinero, desapareció de la escena digital. Borró su cuenta de Instagram, eliminó las fotos, limpió todo rastro de su relación con él. Supe que lo había dejado porque una conocida en común, que trabajaba en el mismo salón de belleza donde ella se hacía tratamientos. Escuchó cómo se quejaba en voz alta diciendo que la habían usado para levantar una marca que nunca existió, que había perdido tiempo y reputación por estar con un hombre que la metió en problemas. Así, sin más. Cuando dejó de ser útil para presumir, también se desentendió. No porque se hubiera dado cuenta de lo que había hecho, sino porque ya no había lujos que exhibir. Sin dinero, sin respaldo, sin imagen, él no era más que un tipo promedio con deudas y mentiras que ya nadie quería escuchar. Yo, en cambio, empecé a reconstruirme desde otro lugar. Me mudé a una ciudad diferente. No demasiado lejos, pero lo suficiente como para no cruzarme con fantasmas del pasado en el supermercado o en la esquina de siempre. Conseguí un empleo mejor, con un ambiente más sano, y finalmente retomé el plan de ahorro que había abandonado por sostenerlo a él. Me inscribí en cursos online, retomé lecturas, y sobre todo, me quité la culpa. Esa culpa que al principio me atormentaba por haber confiado demasiado, por haber entregado tanto sin exigir nada a cambio, por haber creído en un amor que en realidad era un espejismo sostenido por mi generosidad. Ahora lo entendía distinto. No era culpa. Era lección. Y una lección cara, sí, pero valiosa. Un día, mientras revisaba unos correos de rutina, me encontré con uno que llevaba semanas en la bandeja de spam. Era de él. El asunto decía simplemente lo siento. Lo abrí por curiosidad. Dentro, un párrafo largo donde decía que entendía que había arruinado todo, que no buscaba que lo perdonara pero que necesitaba que supiera que su vida se había vuelto un desastre desde que nos separamos. Que había perdido amigos, contactos, oportunidades, y que ahora veía con claridad que yo había sido lo mejor que le había pasado. Decía que extrañaba mi forma de cuidarlo, de confiar en él, y que no esperaba volver conmigo, pero que, al menos, necesitaba saber si alguna vez lo llegué a amar de verdad. No respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque ya no era necesario. No le debía explicaciones a alguien que jamás se preocupó por el daño que causaba mientras lo causaba. Él no me extrañaba a mí. Extrañaba la comodidad de tener a alguien que lo sostuviera mientras él fingía ser un héroe. Extrañaba la casa limpia, la nevera llena, las cuentas pagas, el wifi funcionando, los apoyos incondicionales. Extrañaba tener a alguien que lo tratara como un rey sin darse cuenta de que él nunca fue más que un peón. Tiempo después, supe que estaba trabajando como asistente de ventas en una pequeña tienda de electrónicos. Nada ilegal, nada humillante, pero sí muy lejos del visionario que solía presumir ser. Según un excompañero suyo, ya ni siquiera hablaba de sus negocios. Se había resignado a no planear a futuro. A vivir al día. A arrastrarse con tal de que nadie más lo identificara como el tipo que se alimentaba de otros. Supongo que algo aprendió. Tal vez no todo. Pero al menos, ahora sabía que jugar con la confianza de alguien tiene un costo. Y que a veces, ese costo se paga con cada oportunidad que ya no vuelve,
con cada puerta que se cierra, con cada persona que se va y no mira atrás. Y yo, por mi parte, ya no espero promesas. Me hago las mías. Trabajo por ellas. No porque haya dejado de creer en el amor, sino porque ahora entiendo que amar no puede ser sinónimo de sacrificarse hasta vaciarse. Que el amor no es salvar a alguien que se está hundiendo, sino construir con alguien que también sepa nadar. Y si no lo sabe, que al menos lo intente, sin usarme de salvavidas. Porque ya lo dije y lo sostengo, si me van a llamar inversión, más les vale saber que fui la más cara. Y la más implacable.